Cuando se habla del género del terror, existen diferentes subgéneros que hacen levantar al mismo o tener combinaciones únicas como el terror psicológico, terror espacial, terror y fantasía, terror y ciencia ficción, o como en este caso tenemos, terror crimen. En donde si bien Longlegs habla de un asesino serial que no existió como tal, el director Oz Perkins comentó durante una entrevista que precisamente este asesino, interpretado por Nicolas Cage, Longlegs, tiene varios elementos tomados de casos de crímenes reales, lo que hace a este film tener una sensación, digamos de primera intención, un poco rara. Por supuesto, que te lo vamos a explicar el día de hoy, que hablamos de Longlegs. Bueno, andarte de nuevo por acá en una nueva opinión reseña crítica más de este canal. Y antes de comenzar hablando del triángulo invertido que representan los géneros y subgéneros en los que siempre se han vuelto el terror, yo te quiero preguntar para la caja de comentarios, ¿cuál es tu combinación terrorífica favorita para una historia? Dejemos que fluya esa caja de comentarios, yo como siempre te estaré leyendo y respondiendo en la caja de comentarios. Dirigida por Oz Perkins, quien ya ha tenido acercamiento con el género del terror últimamente con entregas como La enviada del mal, con Emma Roberts o Gretel Hansen. Llega con una historia en la que recurre a un terror más artístico para representar un tenebroso crimen que involucra al parecer poderes malignos, o al menos así parece en un principio, ya que nadie puede entender cómo un asesino que deja cartas al final de tragedias humanas no deja pistas de que él haya sido el perpetuador, y así más familias continúan muriendo. Hasta que llega alguien a interactuar con estos crímenes. Lee Harker, agente del FBI, investiga varios casos con un denominador común. Un hombre mató a su familia, se suicidó y dejó una nota con símbolos satánicos. Harker descubre otra serie de confidencias aparentemente imposibles entre las matanzas. Verán, desde un inicio este film salió con etiquetas. Etiquetas que le ponen los críticos que tienen la oportunidad de ver esta película semanas antes que nosotros los mortales. La mejor película de terror del año, una experiencia terrorífica de 5 estrellas, tenebrosa por donde la mires. Revivió el terror terrorífico, 5 estrellas, porque es espeluznante. Estrategia de doble filo. Miles de espectadores fueron al cine seguramente con todas esas expectativas que les prometieron. Y ojo con ello, ya hemos visto algunas repercusiones de lo que pasa cuando haces esto. Y realmente, a primera instancia, no me parece una película que merezca malas calificaciones. Longlegs tiene como protagonista a Lee Harker, un agente del FBI que investiga una serie de asesinatos en serie satánicos de los cuales no se tiene la certeza de quién ni cómo ha sido el perpetuador. El agente intelectual, digamos. El cómo es posible que sucedan estos hechos. A medida que avanza la investigación, se descubre que Harker tiene un vínculo personal con el asesino, conocido como Longlegs. No obstante, la trama se complica cuando se revela que la madre de Lee, Ruth, ha estado involucrada con Longlegs desde la infancia de Lee, y que ha sido entregando muñecas satánicas a las familias que son asesinadas. La película sigue la lucha de Lee para detener a Longlegs y salvar a las personas que aún están en peligro. Y con ello puesto sobre la mesa, aún así el director logra convencer al público con un diseño de producción, algo visual realmente, digamos que entre lúgubre, visceral y sombrío. Todo de una forma bastante cuidadosa. Por ello, se puede decir que esta película no es para cualquiera. Y más allá de una historia que, en cuanto a secuencias y narrativa, ya se ha visto en otros planos, en otras historias, como el de involucrar un crimen, asesinatos o personajes icónicos por las masacres que han cometido, y contar una historia que implica visuales que hacen entrometer al espectador en una historia que poco a poco va desembocando misterios y desenterrando elementos oscuros relacionados a el método de acción del asesino. Así, el film poco a poco también va poniendo su granito de arena en la incomodidad que genera ver este film en una sala de cine. Si bien se nota la influencia o performances que quieren hacer gracias al homenaje a símbolos del terror que recuerdan a una forma de edición con retrospectiva y foco principal a los pasos y lecho de sangre que va dejando el asesino con sus acciones.
asesino que desde un principio ya sabemos quién es. Sin embargo, hay que decir que existen 3 actos muy distintivos que de hecho, gráficamente, te lo dice la película. Está dividida en 3 actos, de los cuales no parece ser la mejor opción para presentar estos sucesos si el foco o el objetivo principal de esta película es dar miedo. En este film, lamentablemente, tenemos un downgrade durante todo el recorrido y revelaciones que van ocurriendo. No quiero decir que está muy marcado, pero la película sí tiene varios tropiezos que vuelven tanto como predecible a algunos sucesos, como tanto la rotura de ese misticismo que se generó en la primera parte, sobre todo de esta película. Esto es gracias a que en el primer encuentro tenemos a un asesino de incógnito físicamente, con una actuación fuera de serie y llena de planos que no le dejan ver la cara y siempre lo mantienen en pequeñas tomas o con focos desenfocados en la parte de atrás de la pantalla. Nicolas Cage, con pocos diálogos, logra aterrorizar y crear un personaje que también logra tener inspiraciones en una especie de Joker satanista, el cual actúa por medio de un intermediaria, a quien conoceríamos en el acto 2, la madre del agente Harker, quien está coludida con Longlegs por algo sucedido en el pasado, y que mantuvo, digamos que simbólicamente, un pacto con el diablo para mantener a su hija a salvo, y que ésta creciera. Dicho pacto consistía en plantar las muñecas embrujadas a diferentes familias que fabricaba el asesino, y todo lo que debía hacer era observar cómo estas familias se mataban a sí mismas. En cuanto al desnivel que proporciona este film, a pesar de ser una historia que digamos sucede en un pueblo pequeño, en una locación pequeña, y es contada de una manera muy minuciosa, la ejecución para proseguir con el peligro y mantener la tensión generada en el primer acto con estos misticismos se destapa de manera brusca, ya que pareciera que en la 1 hora con 41 minutos no es suficiente para prolongar el sentimiento de ansia y de terror que sí me generaron en primera instancia cuando no conocía todo el contexto, todo el orbe que te explican al final de la historia, algunas escenas por la forma en cómo estaba editada este film. Ya después, con la venida del tercer acto titulado Las cumpleañeras, la historia se distorsiona un poco y a pesar de que explica de manera renuente al espectador gráficamente también, las revelaciones más importantes para entender el conjunto de la historia no logra un final contundente para nada para lograr el nivel que venía mostrando desde sus primeros, digamos, 40 minutos. Quien sí tiene una actuación destacada, y lo puedo confirmar, es Nicolas Cage como Longlegs. Ya les dije, una especie de combinación entre el Joker más oscuro, por así decirlo, y también esta especie de personaje del teléfono negro, pero a su vez con un tono de voz más loco y enfermo, como solo Nicolas Cage lo puede llegar a lograr, y quien le hace una buena dupla, o lo hace digamos incluso florecer más en esta etapa de malvado, es la protagonista, Maika Monroe, que a pesar de no ser tan expresiva, logra meterse en el personaje de alguien observadora y persuasiva, que sabe que tiene algo que la relaciona con el asesino, y por ello tiene mucha ansia en descubrir la verdad, haciéndose una destacada agente del FBI. Es así, sin más, como Longlegs tiene los elementos y las pintas en lo visual, en lo artístico y en un gran diseño de producción como de película indie, pero a la vez de mucha calidad, con una atmósfera que es capaz de atraparte en el primer acto, pero que sin duda se queda en el... si hubiera sido más persistente con esto, o si hubiera sido más desenvolvente como en la primera parte. Si hubiera sido así, ya saben, el hubiera no existe, podríamos haber estado hablando de una sí de las mejores películas de terror de este 2024. No es un film comercial. Sin embargo, aunque Longlegs es algo definitivamente especial y único, la misma persistencia del film por crear algo diferente logra de alguna manera estancarlo en una historia que se diluye en su propia búsqueda del destaque. Aún así, la luminosidad del film viene de todo lo visual que se le puede meter a la mente al espectador, con un terror incómodo. Si no es una mala película, pero es una película más o menos decente que se quedó ahí, creo que más o menos ustedes pueden adivinar la calificación que va a tener.
Más buena que mala, menos mala que buena, no sé, a ver, ¿qué? ¿Le atinan ustedes? Yo por eso le doy a Longlegs 3 estrellas y media como calificación personal y es definitivamente entretenida. Plus. Waiting.